de la organización per se del partido, sino de la misma vida democrática, de los derechos de los miembros, del mecanismo de funcionamiento, del mecanismo de financiación, de una serie de situaciones que es fundamental que esa ley de partidos políticos sea aprobada en el menor plazo posible, Julián Aníbal. Así es, mira, tal como tú estableces, en Francia el órgano habilitado jurisdiccionalmente para conocer de la contestación a propósito de una elección de una autoridad pública es el Consejo Constitucional. Correcto. Y uno se hace la idea de que si hay un Tribunal Superior Electoral, su rol jurisdiccional debería un poco inscribirse dentro de la lógica de que si yo entiendo que yo fui despojado de una candidatura que yo gané porque hubo un mal conteo de los votos, yo puedo adquirir a este Tribunal Electoral. Pero que como una comisión de resolución de conflictos donde no hay un aspecto tan litigioso, tan confrontacional, sería lo más idóneo para los partidos políticos. Otra situación, Simon, aquí la actividad política resulta muy onerosa. Sí. Los partidos políticos, al interior de los partidos políticos, ya no basta con carisma, ya no basta con el planteamiento de ideas, con la trayectoria, la vocación de servicio, el trabajo partidario. Muchas veces los militantes más meritorios son arrasados por candidatos y militantes que poseen una gran cantidad de dinero. Y eso a lo interior del partido, pero al exterior también, cuando aquí hay proceso electoral, uno ve la ciudad un poco, la propaganda es muy agresiva, la propaganda en los medios de comunicación, tanto en los periódicos como escritos. Tú estuviste en Francia. Sí, claro. Y viviste algún proceso electoral. Y uno no se da ni cuenta a veces. Ni cuenta. El ciudadano común y corriente que no está vinculado a los partidos políticos no se siente concernido por el proceso electoral. Exactamente. Y en la televisión hay una igualdad de tiempo, es decir, cada uno dispone de un mensaje de 7, 8 minutos, de un tiempo de 7, 8 minutos para hacer pasar su... De manera igualitaria. Aquí no, aquí el que tiene mayor capacidad de comprar espacio de televisión es el que más presencia en la televisión tiene. Y eso es un aspecto que también... Ese elemento es fundamental, Aníbal, porque como tú mencionas, el hecho de que personas puedan acceder a recursos, que en gran parte esos recursos muchas veces son recursos non santos, le da la posibilidad de acceder a espacios de poder, desplazando a personas y a líderes y a dirigentes políticos que tienen no solamente la capacidad, la trayectoria, sino que tienen una vocación, como tú dices, de servicio. Y lo que hemos visto en los últimos años es la suplantación de estos liderazgos tradicionales de los partidos políticos por liderazgos momentáneos de dirigentes que tienen posibilidad de juntar 15, 20, 25 millones de pesos para una campaña de diputado, una campaña síndico, y poder ganar esos espacios, que muchas veces lo que buscan con esos espacios es inclusive legitimar su propia carrera profesional o su propia actividad comercial que llevan previo al alcance de esas posiciones públicas. Entonces, por eso estamos viendo, desgraciadamente, que en el Congreso, en mi entender, figuras que no tienen calidad alguna, ni moral, ni intelectual, ni de ningún tipo para ser parte del Congreso de la República. Ni vocación de servicio. Ni vocación de servicio de ningún tipo. Entonces, la ley de partidos políticos tiene que regular necesariamente la forma de cómo se gasta el dinero en las campañas políticas. No podemos seguir con este derroche que tú sabes que para ser candidato a diputado en cualquier circunscripción de la capital, tú tienes que tener alrededor de 25 a 30 millones de pesos. ¿Y cómo tú puedes acceder a 25 o 30 millones de pesos cuando tú lo que vas es al Congreso a devengar un salario de 200,000 pesos, 250,000 pesos, que al final de los 4 años no puedes juntar ni siquiera la mitad de lo que tú gastaste? Entonces, evidentemente eso conlleva a que nuestros legisladores, gran parte de ellos, busquen mecanismos distintos para poder recuperar gran parte de esos fondos o a la vez cumplir con ciertos compromisos que han hecho en la campaña con personas que han financiado su campaña política. Eso fragiliza la calidad de la democracia y fragiliza a los partidos políticos. Porque en definitiva, Sigmund, la democracia, la calidad de la democracia se cimenta en la fortaleza de los partidos políticos. Así es. No puede haber un sistema democrático fuerte si no hay alternabilidad del poder. Y para que haya alternabilidad del poder se requieren partidos políticos fuertes, partidos políticos vigorosos. Yo he visto, si se quiere, hasta con alegría, porque ya no hay espacio en la República Dominicana para otro sistema que no sea el sistema democrático. Y al margen de las contradicciones que podamos tener los militantes de uno u otro partido, yo creo que si un consenso mínimo hemos construido es que la mayoría de los dominicanos queremos vivir en democracia. Y queremos vivir en paz, en democracia y en libertad. Y he visto, si se quiere hasta con alegría, la preocupación que muchos sectores de la sociedad, que no son militantes ni afines al PRD, han expresado
su preocupación de que el PRD se siga fragilizando y de que el PRD pueda fragilizarse y desaparecer, porque el PRD es un instrumento del pueblo, de un sector, de un segmento importante de la ciudadanía dominicana que quiere canalizar sus ansias de libertad, de justicia, de equidad a través de ese partido político. El partido sacó un 47%, Julián Iba, las elecciones pasadas, es casi la mitad de la población. Y ustedes tienen un partido que irónicamente Atuaidecán se quedó con la Casa Nacional del PRD, y el PRD no fue necesario tener un símbolo de una Casa Nacional. Ustedes tuvieron su sentimiento de PRD y lo llevaron a un 47%. La hemos perdido 2 veces, recuerda que la perdimos con el PLD Con también. Juan Bosch, es decir, don Juan se quedó con la Casa Nacional y Peña Gómez fue capaz de reorganizar el PRD, buscar otra Casa Nacional. Es decir, que hay un elemento real. El PRD es un sentimiento vivo en un sector importante de la sociedad, y no se debería permitir que el PRD se siga fragilizando y que el PRD perezca, porque en definitiva la aprehensión de uno de los partidos políticos fragiliza la democracia y atenta contra el régimen de partido político. Así es. Amigos televidentes, retornamos en breve con el licenciado Sigmund Freud. Sí, la calidad de la democracia, así nos decíamos, se mide un poco por la calidad de los partidos políticos, que son los actores fundamentales. Sin embargo, aquí pareciera ser por momentos la situación del PRD, a veces la prolongación, el mantenimiento durante mucho tiempo de la misma dirigencia en otros partidos políticos como el partido gobernante, da la sensación de que hay un déficit de democracia interna en los partidos políticos. Y para que los partidos políticos se mantengan como estructura válida, estructura legitimada, deben renovar su dirigencia. No puede un equipo, un grupo, perpetuarse en la dirección del partido, porque, como decíamos al inicio de este programa, los partidos políticos son instituciones que reciben recursos de los contribuyentes y son instituciones que deben someterse a todo lo que es el cumplimiento de la estructura jurídica de la sociedad dominicana. Mira, tú sabes, Julio, que una de las cosas que yo encontré, me opuse más en la reforma constitucional reciente del año 2010, fue el hecho de la desaparición del proceso reeleccionario como en los Estados Unidos, el sistema de una reelección y ya para su casa, 2 mandatos y cada quien para su casa. El hecho de que se haya modificado ese aspecto y se haya evitado la reelección, en teoría, inmediata, pero le abre el espacio a que el dirigente o el presidente, que luego de transcurrido un mandato pueda volver nuevamente y lo puede hacer en reiteradas ocasiones, debilita la renovación de los partidos políticos. No podemos nosotros... ¿Tú eras más favorable al esquema anterior? 2 periodos como norteamericano y ya. Yo creo que sí. Yo creo que es el esquema más sano, por el hecho de que en la República Dominicana existe una tradición del caudillismo, de que entendemos de que nuestros líderes políticos son líderes indispensables. Así es. Entonces, yo creo que el hecho de que un presidente, un dirigente político que tenga la posibilidad de agotar 8 años de mandato presidencial, que creo que es un periodo suficiente para poder dejar una impronta y poder ayudar al pueblo dominicano, permite que otras figuras releven a ese candidato o a ese presidente que desgraciadamente no va a volver a poder presentarse. Yo te hago una pregunta y ahora quiero parecer como tal vez el entrevistador aquí. El caso del presidente Fernández, que al parecer será candidato nuevamente del PLD, o todo parece indicar que será uno de los que propugnará por la candidatura, le imposibilita que dirigentes como mencionar algunos, Julio César Valentín, Francisco Javier García, o su propia esposa, la vicepresidenta, Francisco Domínguez Brito, tú mencionaste, ¿verdad? Su propia esposa, tenga acceso a aspirar y a ser candidatos del PLD en el año 2016, pero que eso va más allá. Ya en el 20 se habla que es Danilo nuevamente. Entonces, estamos viviendo en una situación en la cual los partidos políticos se viven su vida, sus 30, 40, 50 años de su vida política bajo la égida de una sola y 2 personas. Entonces, así la renovación partidaria es muy difícil. Sí, la sociedad dominicana hay que, desde el punto de vista legal, crear mecanismos que contribuyan a la promoción de los valores democráticos. Y no es porque no es porque la sociedad no tenga la madurez, porque aquí desapareció el doctor José Francisco Peña Gómez, sí, el profesor Juan Bosch y el doctor Joaquín Balaguer del escenario político, y la sociedad dominicana siguió avanzando.
Aquí el mito de la concertación era el periodista Rafael Herrera. Sí. Y Rafael Herrera desapareció y surgió Agripino. Así es. Aquí había el mito del poder, el mito de la oposición, el mito del luchador revolucionario. Después Freddy Veragoico fue un ciudadano dominicano que estaba siempre en un rol de mediador. Correcto. El mismo Jackie Núñez de Rico. Me dio un momento entre Jacobo y Peña Gómez. Peña Gómez. Desapareció Comalú. Es decir, todo el staff, todo el establishment de los diferentes estamentos políticos de la sociedad civil desaparecieron y la sociedad ha ido renovando esos artífices, esos actores de la democracia, y por vía de consecuencia no ha pasado nada, no hemos perecido. Y yo creo que hemos tenido una democracia que ha ido avanzando. Pero, Julián Aníbal, en España Felipe González está en su casa. ¿Y quién pensaba que España podía sobrevivir sin Felipe González luego de la transición de la dictadura? Luego de eso han transcurrido 3 gobiernos distintos, uno de su propio partido y otros 2 del Partido Popular, con dirigentes y caras distintas. Así y es. España ha seguido. Ha seguido. Tú estuviste en Francia cuando Jospin era primer ministro. François Hollande era el secretario general del Partido Socialista francés, que lo designó el propio Jospin. Así es. Y su esposa, Ségolène Royal, era ministro de Educación Superior. Lionel Jospin perdió en el 2002. Hollande ganó en el 2012. Y de los 23 ministros que conforman el gobierno francés, el secretario general del Partido Socialista francés solamente repitieron 2 ministros. Solamente 2. Que es Pierre Moscovici, el ministro de Finanzas. Correcto. Y el canciller, si no me equivoco. El canciller, Laurent Fabius. Después son 21 ministros, gente jóvenes, una renovación. Y estamos hablando de una sociedad con mucho mayor madurez, mucho más vieja que nosotros. No, y hablando de un partido que tenía 12 años en la oposición, que se podría tal vez entender, bueno, toda esta dirigencia histórica del Partido Socialista que no ha podido ser parte del gobierno, vamos a introducirla ahora. No. Hollande dijo, no, yo tengo que gobernar con visión distinta, claro, con mentalidades diferentes. La sociedad francesa de hoy no es la misma sociedad de la sociedad de 2002. Pero la propia sociedad norteamericana. Bill Clinton era un dirigente, con el peso y la gravitación que tiene Bill Clinton, que tienen los Kennedy, no fue un obstáculo para que un individuo con ideas renovadoras, con ideas jóvenes, como Barack Obama, sea el presidente, y un presidente que sea reelecto. Así mismo es. Con una visión moderna, con una visión mucho más acorde con la que son las demandas. No, y se va Julio para su casa con 52 años, creo, 54 años, ya aportar de otra manera, pero aquí en la República Dominicana el discurso es que como una persona de 54 años puede estar retirada de la vida política ya, que hay que permitir, que, o sea, ese es el discurso que nosotros escuchamos inclusive en los mismos medios de comunicación, diciendo, por ejemplo, en el caso del presidente Fernández, diciendo, el presidente Fernández creo que tiene 54, 55 años, 56, no recuerdo. Ya cumplió 58. O 58, y ha ejercido el poder durante 12 años. Yo creo que un tiempo prudente y suficiente, pero hay voces que establecen que no podemos retirarlo porque es el mejor activo de la democracia, el líder del PLD, bueno, pero y los otros líderes del PLD que también quieren subir. Felipe González vino una vez hace 5 o 6 años a una reunión del PRD y dijo que se encontraba sorprendido que tiene viniendo a la República Dominicana desde 1974 y en el PRD sigue viendo las mismas caras. Las mismas caras. Mismos dirigentes. 30 años después. Sí. Entonces, así los partidos políticos necesariamente no pueden conectar con una sociedad que cada día, lo que está en Twitter, lo que está en Facebook, jóvenes de 18 años, 19 años, que necesitan un líder o un dirigente político que pueda tener un tipo de compatibilidad con ellos, que no lo puede tener hasta por materia inclusive de genética, o sea, no de genética, sino de la misma lógica de la vida. No comprenden lo que son la moderna tecnología de la información y la comunicación. Claro. De manera, sino que es necesario que se produzca un proceso de renovación de los estamentos partidarios en todos los partidos políticos. Así es. Sin que eso implique una desconsideración a los militantes que son los pilares, que son los guardianes del templo. Pero abrirle paso a una juventud deseosa de hacer aporte al proceso democrático, de hacer aporte al proceso de fortalecimiento de la democracia. Yo, para concluir en el caso del PRD, si en el PRD nosotros no entendemos que ya es tiempo de que se abra un proceso interno de renovación, pero una renovación real del partido, en la cual se modernicen los organismos, tanto el Comité Ejecutivo Nacional, que es un organismo infuncional con 2.000 miembros, la Comisión Política con 250 miembros, que no puede en ningún momento deliberar de manera lógica. Si nosotros no entendemos que el partido tiene que modernizarse y que tienen que surgir dirigentes nuevos, dirigentes con ideas distintas, nosotros en el PRD estamos condenados a permanecer en la oposición muchos años más.